La palabra de Dios en domingo. Nos ubicamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Jesús inicia su predicación anunciando la llegada del reino. Interpela al mundo con la necesidad de la conversión. Llama a sus primeros discípulos. Reino, conversión y llamada son realidades inseparables que desde entonces vivimos en la iglesia. Desde que Cristo nace, se ha cumplido el tiempo. Dios interviene en la historia del hombre, fundando su reino en el corazón de cada discípulo. Y desde entonces hasta hoy, el mensaje no ha sido otro, sino la preparación para la llegada definitiva del reino de Dios. Por ello, se ha querido valer de tantas almas consagradas a su servicio. Todos ellos han sido la prolongación de las obras de nuestro Señor. Pero la hora aún no ha llegado, ni parece venir pronto. Es obvio que no conocemos el día ni la hora del final de los tiempos. Y por eso mismo es necesario vivir preparados. Debemos entender que cuando Cristo proclama el reino como un tiempo cumplido, se trata igualmente del tiempo concedido a cada uno de nosotros, el tiempo de nuestra vida, en la que debemos obrar siempre el bien, pero no un bien ideal. El bien que tiene el rostro de cuantos nos rodean. Darse a sí mismo para procurar el bien de los demás. De ello se nos pedirá cuentas al final de nuestra vida. El pasaje evangélico presenta a Jesús que, con su pequeña comunidad de discípulos, entra en Cafarnaúm, la ciudad en la que vivía Pedro, y que en aquellos tiempos era la más grande de Galilea. El evangelista Marcos relata que Jesús, siendo aquel día un sábado, fue inmediatamente a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto hace pensar en la primacía de la palabra de Dios, palabra que hay que escuchar, palabra que hay que acoger, palabra que hay que anunciar. Al llegar a Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio. No piensa primero en la disposición logística, ciertamente necesaria, de su pequeña comunidad. No se detiene en la organización. Su preocupación principal es la de continuar la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga permanece asombrada porque Jesús les enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa con autoridad? Quiere decir que con las palabras humanas de Jesús
se sentía toda la fuerza de la palabra de Dios. Se sentía la misma autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras. Y con una de las características de la palabra de Dios es que realiza lo que dice. Porque la palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros pronunciamos palabras vacías, sin raíz, o palabras superfluas, palabras que no corresponden a la verdad. El Evangelio nos muestra a Cristo como el Maestro poderoso, y no solo porque enseña en la sinagoga como lo hacían en su tiempo tantos otros judíos piadosos, sino porque va a obrar uno de tantos prodigios, expulsar un demonio. Así, el simple maestro se presenta como el profeta poderoso. No en vano decía la gente que enseñaba con autoridad, y no como los escribas y fariseos que solo cargaban al pueblo con los preceptos de la ley. Cristo es el hombre más impactante que haya conocido la humanidad en toda su historia. De él se ha escrito muchísimo más que de cualquier otro tema. Su vida y sus milagros han sido admirados. Durante los 20 siglos que le han seguido, y su persona se plantea como el máximo representante de cuantos han sabido remar contracorriente. Cristo sigue interpelando al hombre de todos los tiempos. Jesús nos recuerda que no se puede servir a dos señores. Es imposible encender una vela a Dios y otra al demonio. Hay que confiar y pedir a Cristo la fuerza necesaria en nuestras vidas entre tribulaciones, caídas y fragilidades. Y recuerda, Dios te ama. Te bendice tu hermano y amigo, el Padre Alejandro Díaz Alderete.